ahí para debatir con colegas y apasionados por la disciplina. Antes de empezar, a mí me gustaría dejar un poquito algunas cosas en claros. Tenemos siempre esta manía de tratar de estandarizar de qué manera presentar o considerar nuestra disciplina. Porque la verdad es que durante muchos años en la formación de los médicos y los médicos veterinarios, la anestesiología fue sinónimo de la administración de drogas con propiedades anestésicas. Es decir, que básicamente hacer una anestesia era cargar las drogas e inyectarlas. Pero todos sabemos que eso no es así, porque lo importante no es lo que la droga le hace al individuo, sino cómo el individuo reacciona a la administración de una droga, que es básicamente lo que nosotros tratamos de predecir antes de utilizarlas en los diferentes escenarios terapéuticos. Entonces, esta primera consideración plantea que la anestesia es una técnica compleja y pautada en la que la administración de drogas con propiedades anestésicas es el paso menos importante. También nosotros hemos venido durante muchos años considerando que los protocolos, por ejemplo, las diferentes condiciones del paciente determinaban la administración de una u otra droga o de uno u otro combo de drogas. Entonces, yo por lo menos crecí diciendo, ok, perro cardiópata. Para el perro cardiópata se puede usar esto, esto y esto, pero no esto y esto y aquello. ¿Sí? Y la verdad que eso es un planteo súper erróneo, porque lo que hay que definir para incorporar una droga específica, ¿no?, a un protocolo determinado, es básicamente cuáles son los objetivos terapéuticos de la droga en cuestión, ¿sí? No es al perro de la cesárea le viene bien la ketamina. Es, ¿cuál sería el rol de la ketamina en este paciente que va a ser sometido a una operación cesárea? ¿Me entienden básicamente la diferencia? ¿Vamos bien? ¿Se escucha? Yo porque como no lo veo a ninguno de ustedes, solo escucha perfecto. Okay, todo perfecto, Doc. Bien. Entonces eso hay que considerarlo, ¿sí? Hay que tenerlo bien presente. Una de las cosas sobre las que pretendo reflexionar también es que si uno estudia un poco cuál es la historia de la anestesiología, que dicho sea de paso, es dentro de las disciplinas médicas la única que ha reducido de manera significativa, dramáticamente, los índices de mortalidad, como ninguna otra disciplina de la medicina, ¿sí? No hay nadie, o ninguna disciplina que haya podido reducir la mortalidad del 80% al 0.000%, ¿se entiende? Y eso lo ha hecho de la mano de una práctica minuciosa, cuidada, que al menos en los últimos 40 años no ha sido debido a la incorporación de nuevas drogas al arsenal terapéutico. De hecho, las drogas que nosotros utilizamos hoy son el anestésico más joven de nuestro arsenal terapéutico, tiene 80 años. Y dicho de paso, todo derivan del petróleo, ¿sí? Así que tampoco es algo tan sofisticado ni refinado. Y sin embargo, hace 50 años atrás la mortalidad era mucho más elevada que ahora, con las mismas drogas. Entonces, ¿cuáles son los puntos de inflexión en esa disminución de la mortalidad? Que básicamente es la herramienta que nosotros utilizamos para saber si estamos haciendo bien o no las cosas, ¿sí? Afortunada o desafortunadamente, el derrotero de la curva de mortalidad en nuestra especialidad es muy vertiginoso cuando la cosa sale bien. Por lo menos, la mortalidad a corto plazo se ve rápidamente. Que no es así con otras disciplinas, ¿no? Que los estudios demoran mucho más tiempo.
Pero ¿qué fue entonces, sí, lo que genera ese punto de inflexión entre más y menos mortalidad si no fueron las drogas? Bueno, básicamente el cuidado del paciente. Así que vamos a ver que una de nuestras principales preocupaciones va a ser no solo cómo interpretar lo que le está pasando al paciente, sino cuáles son las maniobras que tenemos que ejecutar, terapéuticas o no terapéuticas, para dar respuesta a esos eventuales acontecimientos. Otra cosa que hay que quedar en claro, o que debe quedar en claro, es que cuando uno elige una droga, la incorpora a su protocolo de trabajo, la incorpora considerando su efecto farmacológico. Por ejemplo, yo digo, ok, necesito un analgésico o necesito un hipnótico. Entonces, nosotros, por ejemplo, hipnóticos. Nosotros no tenemos hipnóticos buenos e hipnóticos malos, porque esa no es una clasificación propia de la farmacología. La farmacología clasifica la droga en hipnóticos o no hipnóticos, ¿sí? Y después el hipnótico, el efecto hipnosis es uno. Si lo produce, es un hipnótico. Si no lo produce, no lo es. Entonces, el fenobarbital, el tiopental, el propofol, la propanidina, los anestésicos volátiles como el alotano, el sevoflurano, el deflurano son hipnóticos, ¿sí? Todos producen hipnosis. ¿Hay una mejor o peor hipnosis? No, es hipnosis, ¿se entienden? Es la ley del todo nada, ¿se acuerdan? Ahora bien, si yo preciso una hipnosis que dure poco, ya no da lo mismo cualquiera de las drogas mencionadas, ¿sí? Hay aspectos farmacocinéticos de las drogas que hacen que sean indicadas. Por eso hay que siempre definir el objetivo terapéutico. Yo quiero una hipnosis que dure mucho. Bueno, qué sé yo, fenobarbital. Yo quiero una hipnosis que dure poquito. Propofol. ¿Me entienden? ¿Están conmigo? ¿Todo el Sí, Doc, mundo? lo seguimos. ¿Y ustedes me ven a mí, además de seguir la pantalla? Sí, 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 te Doc. ves. Ok, buenísimo. Yo no sé cómo hacerlo. Ok, bueno. Otro punto importante, muy importante, es el que sigue. Considerar que la administración intramuscular de un agente anestésico no es una anestesia ni cumple con las premisas básicas para ser considerada como tal. No estamos diciendo de ninguna manera que las drogas con propiedades anestésicas no puedan darse por vía intramuscular. De hecho, todos los días lo hacemos, ¿sí? Lo que decimos es que eso no es una anestesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque una anestesia es un proceso, básicamente, que implica la titulación de las drogas administradas. ¿Y por qué los anestésicos deben ser titulados? Básicamente, porque en una población tenemos individuos hipo e hiperreactivos. Es cierto que hay un promedio, una media poblacional alrededor de la cual se ubican los pacientes que más frecuentemente responden de una manera. Pero supónganse que ustedes van con su hijo al médico, ¿sí? Y su hijo es un paciente que pertenece a una población que responde al 1 de una droga cuando todo el resto de los individuos responden al 10. Si yo asumo que ese individuo va a estar en el promedio, cargo 10 y le doy 10. Pero ese paciente, que a la sazón era su hijo, precisaba 1, recibió 9 más. Y cuando trabajamos con drogas con escaso margen terapéutico, como lo son los anestésicos generales, cuando uno multiplica por 9 la dosis terapéutica del paciente, aparecen efectos adversos. Entonces, una manera de impregnar al evento de seguridad es incorporar esa buena práctica de administración, que determina que el plano anestésico es individual de cada individuo, de cada paciente, y que debe ser encontrado. Es cierto, estoy totalmente de acuerdo con este concepto de la dosis poblacional. De hecho, uno se prepara para administrar la dosis
poblacional. Pero, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo una inducción con propofol, ¿sí? Y dicen, ok, le voy a dar 10 centímetros. Si a los 2 centímetros el bicho deja de respirar, expresa una relajación muscular extrema, uno no termina de dar los 8 restantes, ¿sí? Bueno, cuando nosotros hacemos una inyección intramuscular, damos todo. Entonces, si la damos con el objetivo de inmovilizar al paciente, ¿sí? La evaluación de ese efecto es diferente a si la damos con el objetivo de anestesiar a ese paciente. Y de hecho, todos los que hemos hecho alguna vez la inyección intramuscular de drogas con propiedades anestésicas con el objetivo de hacer una anestesia, nos encontramos que la mayor parte de las veces el objetivo no se cumple. ¿Sí? Ustedes cargan ketamina, silacina, ketamina, cepromacina, midazolam, se lo dan haciendo intramuscular a un animal. ¿Sí? ¿Cuántas veces ustedes logran lo que estaban pretendiendo? Es decir, un plano anestésico precioso. La menor parte de las veces. O es insuficiente, o se fueron de rango, o el animal responde cuando no tiene que responder, o no responde cuando quieren que responda, ¿sí? Y eso no es una anestesia, y mucho menos una anestesia segura. Otro punto importante a considerar es, ahora sí, el impacto negativo que la anestesia ejerce sobre el organismo sobre el que trabaja, ¿sí? Y impacta básicamente a nivel de 3 órganos o sistemas importantes. Uno de los principales es el sistema encargado del intercambio gaseoso, la ventilación, ¿sí? Y nosotros decimos que debemos considerar que todos los animales anestesiados hipoventilan y desarrollan algún grado de hipoxemia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros respiramos normalmente, movilizamos una determinada columna de aire, ¿sí? Esa columna de aire es la que llamamos volumen corriente o volumen tidal. ¿Sí? Uno inspira, entra un determinado volumen, que se mide en mililitros, y cuando expiramos, exhalamos un determinado volumen, por supuesto, que se relaciona con el inspirado. Ese flujo, desde la atmósfera al alveolo, se produce como consecuencia de la generación de una presión negativa a nivel alveolar. Esto se logra merced a la funcionalidad de los músculos de la respiración, que es una musculatura estriada, cuyo principal representante es el diafragma, pero de la que participan también los músculos intercostales y abdominales. Para lograr desplazar una correcta columna de aire, se necesita una determinada competencia del sistema muscular. Todos los anestésicos afectan el tono muscular, son relajantes musculares. Entonces es lógico que si nosotros relajamos la musculatura, que es el órgano encargado de generar la presión negativa necesaria para que el aire entre, va a entrar menos aire. Es decir, que el deterioro de la capacidad de mantener el volumen corriente es directamente proporcional a la afectación del sistema muscular. ¿Me siguieron? Entonces los pacientes, ¿sí o no? ¿Un ok? Sí. Perfecto. Bien. Es decir, que para que funcione, ¿sí? El intercambio gaseoso, tenemos que movilizar ese aire. La anestesia no nos deja hacer eso. Y esto es particularmente complicante, no sé si está bien usada la palabra, pero es una complicación, ¿sí? Porque la falta de un adecuado intercambio gaseoso genera 2 problemas importantes. El primero, un problema acuciante, que es la hipoxemia, ¿sí? ¿Por qué acuciante? Porque ustedes saben que la vida, ¿sí?, se define en términos biológicos como la disponibilidad del oxígeno a nivel celular, ¿sí? Hay una cadena de eventos que, entre los que la ventilación está presente, que llevan el oxígeno del aire ambiente a
a las mitocondrias de las células que lo consumen. Cualquier interferencia en esa cadena de transferencia va a proponer este desenlace al que llamamos hipoxemia. Cuando solo anestesiamos al paciente, entonces, supónganse que ustedes tienen un paciente, tomen papel y lápiz y hagan conmigo, yo voy a hacerlo también para ir siguiéndome, pero vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Supónganse que ustedes tienen un paciente, ¿sí?, que tiene un volumen corriente de, vamos a hacerlo fácil, 10 mililitros por kilo. ¿Sí? El volumen corriente en el perro es de 12 a 15 mililitros por kilo. ¿De acuerdo? Pero vamos a... ¿Eso quiere decir que me escribieron algo o no? Esperen, ¿eh? Porque me estoy confundiendo. Sí, ok, buenísimo. Hay chats. Acá. Sí, yo igual estoy siguiendo el chat, ¿eh? Bueno, cualquier cosa me avisas, ¿de acuerdo? Buenísimo. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer juntos ¿cómo se llama? Este ejercicio, 10 mililitros por kilo, ¿de acuerdo? De esos 10 mililitros por kilo, cuando nosotros movilizamos eso, no todo el aire que respiramos, ¿sí?, llega o forma parte o ejecuta intercambio gaseoso. Hay un volumen de aire que queda retenido en el espacio muerto, de la vía respiratoria. Es decir, que de esos 10 mililitros, 5, 4, no importa, 4 mililitros representan la ventilación alveolar. ¿Sí? 4 mililitros, ventilación alveolar. Es decir, que solo intercambian oxígeno y retiran dióxido de carbono 4 mililitros por kilo de los 10 que ventilamos. ¿Están conmigo, verdad? Cuando ustedes disminuyen el volumen corriente por falta de expansión de la caja torácica, ¿sí?, todos los mililitros que dejan de entrar afectan la ventilación alveolar, porque el espacio muerto se mantiene intacto, ¿sí? El largo y ancho de la tráquea es siempre el mismo, en el paciente vivo, anestesiado o muerto. Es decir, que los primeros 6 mililitros no llevan oxígeno ni retiran dióxido de carbono, y todo lo hacen los últimos 4 mililitros. Si ustedes reducen, ¿sí?, el volumen corriente en solo 2 mililitros, eso, en nuestro ejemplo, representa el 50% de la ventilación alveolar. ¿De acuerdo? Por eso es tan crítica el impacto que tiene sobre la oxigenación, sobre la saturación de la sangre alveolar, de la sangre arterial, ¿sí?, la ventilación espontánea con aire ambiente en los pacientes anestesiados. Si ustedes a ese mismo paciente le ponen una máscara o un tubo endotraqueal y ponen el oxígeno al 100%, quintuplican la disponibilidad del oxígeno y resuelven el problema de la hipoxemia. Pero siguen movilizando poco volumen. Y dijimos que la respiración o el intercambio de la columna de aire tenía básicamente dos objetivos: llevar oxígeno y retirar dióxido de carbono. Pero ¿qué pasa? Yo puedo incrementar el oxígeno disminuyendo la superficie de intercambio, pero no puedo aumentar la eliminación del dióxido de carbono si disminuyo la superficie de intercambio. Y eso es lo que pasa. Cuando nosotros ponemos la máscara, el tubo con oxígeno, el paciente sigue ventilando mal. Se oxigena porque incrementamos los niveles de oxígeno, pero retiene dióxido de carbono, que le saca lugar en los alvéolos ventilados al oxígeno y que termina con el tiempo, ¿sí?, generando alteraciones también sistémicas que van a deteriorar el perfil sanitario de nuestro paciente. ¿De acuerdo? Pablo, Sí. discúlpame, tu presentación no se está viendo.
No, porque no la puse. Ok, Porque perdón. estoy viendo el chat así por si aparecía algún comentario y eso. Bueno, buenísimo. Pero para dejar tranquilo a nuestro anfitrión, vamos a poner la cosa. Entonces, es muy importante, es muy, muy importante que entendamos fundamentalmente esto. Esto va a ser muy importante de acá en más, ¿sí? Para poder entender cómo, ¿sí? La anestesia y el deterioro de la función pulmonar concomitante van a generar trastornos que van a llevar problemas al posoperatorio. ¿Por qué? Porque cuando ustedes no ventilan adecuadamente un pulmón, este pulmón tiende a achicarse, a colapsarse, ¿sí? Si ustedes no ventilan los alvéolos se van atelectasiando, ¿sí? Se colapsan. Y eso, que es un fenómeno que se produce relativamente en poco tiempo, luego tarda mucho tiempo en rehabilitarse. Entonces, cuando ustedes terminan la anestesia, el paciente está oxigenando bien porque recibe oxígeno adicional. Cuando le sacan el tubo endotraqueal, el paciente empieza a respirar aire ambiente. Es decir, que disminuye dramáticamente la fracción inspirada de oxígeno. Pero ahora se encuentra con un pulmón que se deterioró durante la anestesia. Por eso es de nuevo, muy importante establecer pautas de manejo durante la anestesia que tiendan a dos cosas. Primero, a reconocer el problema y luego a evitarlo o tratarlo cuando aparece. Vamos a hablar de esto en su momento, pero sepan ustedes que anestesiar a un paciente significa, ¿sí?, desproteger al sistema ventilatorio, al sistema respiratorio, y que eso tiene impacto sobre los índices de recuperación de los pacientes, porque cualquier paciente hipoxémico tendrá menos probabilidades o posibilidades de superar la convalescencia que un paciente que tiene la disponibilidad del principal sustrato, ¿sí?, de las células del organismo, fundamentalmente de las células del sistema inmunológico, que son las encargadas de ejecutar la reparación tisular, que generó la indicación de la anestesia, del procedimiento quirúrgico relacionado, ¿sí?, y activar las células encargadas de la reconstitución celular tisular, ¿sí?, la cicatrización, etc. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Vamos bien. Buenísimo. Asumo que sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Otra de las cosas importantes a considerar es que, al igual que ese deterioro que experimenta el sistema muscular y la ventilación asociada, todos los animales anestesiados experimentan algún grado del deterioro de su perfil hemodinámico. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que las drogas impactan sobre el sistema cardiovascular, ¿sí?, que básicamente es el encargado de sostener el funcionamiento del sistema encargado de distribuir, ¿sí?, el oxígeno desde el pulmón hasta las mitocondrias, que es la circulación. Y para eso se necesita una serie de competencias, como por ejemplo una determinada funcionalidad de la bomba cardíaca a través de la contractilidad del músculo, un determinado nivel de presión arterial que garantizará la perfusión tisular a través de la competencia del sistema vascular. Pues bueno, todos los anestésicos afectan en una manera dosis dependiente el tono vascular, es decir, la poscarga, y la contractilidad del músculo cardíaco. Eso, por supuesto, en pacientes sanos. En pacientes con comorbilidades, esto, por supuesto, se potencia, ¿sí?, y la desprotección del paciente es aún mayor. Cuando usted anestesia a un paciente, independientemente del anestésico que se utilice, se experimenta una vasodilatación, una
una disminución de la presión arterial que puede llegar a afectar la perfusión tisular. Ahora bien, todos sabemos que la presión arterial es un evento fisiológico multifactorial, ¿sí? Que depende básicamente de cuatro factores, como son el volumen plasmático, la volemia, la contractilidad del músculo cardíaco, el inotropismo, la resistencia vascular periférica, el tono vascular y el ritmo cardíaco. Entonces también ver cómo se ha afectado no solo el mecanismo promotor, ¿sí?, sino los mecanismos compensadores. Porque supónganse que ustedes reciben un paciente y ese paciente no tiene ningún signo de hipovolemia o de deshidratación. ¿Por qué? Porque ha activado mecanismos endógenos compensadores para subsanar esa potencial deshidratación subclínica. Cuando ustedes anestesian al paciente, el paciente se vasodilata e inmediatamente ese paciente que nosotros considerábamos no respondedor a fluidos empieza a ser respondedor, ¿sí? Y compromete la hemodinamia. Entonces este es un factor de gran prevalencia en la anestesia. Hay estudios que muestran que la prevalencia de hipotensión en pacientes sanos, anestesiados, sin ninguna comorbilidad, está alrededor del 37%. Y que en pacientes con comorbilidades, la ocurrencia del evento hipotensión está por encima del 60%. Así que fíjense, esto es prácticamente ineludible. Vamos a tener pacientes hipotensos siempre y cuando no prevengamos este evento. Y prevenirlo es muy importante porque se sabe que esa hipotensión por supuesto, y la hipoperfusión asociada, ¿sí?, genera, cuando es brutal, problemas instantáneos, ¿sí? Si usted tiene una hemorragia masiva, pierden presión, el paciente muere. Pero cuando ustedes no tienen un evento catastrófico, ¿sí?, que termina con la vida del paciente inmediatamente,